La palabra de hoy, que es continuación de la del texto del domingo pasado, nos ubica a Jesús en su propio pueblo, en Nazaret. Y allí, el mismo día sábado, va a la sinagoga y se levanta en el momento de las lecturas para leer, y le presentan el libro del profeta Isaías, y entonces él lee un trozo del profeta Isaías donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y porque me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, etc. Y entonces él lee ese texto, lo cierra el libro y se dirige a la gente de allí, de su pueblo, diciéndoles: este texto se ha cumplido hoy. Y un poco con ese final comienza el texto que leímos hoy, o sea que viene en continuación. Para esto es necesario aclarar algunas cosas. El tema de Nazaret es un tema muy especial. Hay muy pocos datos acerca de este lugar. Se ve que era una población muy pequeña, pero también tenía esta población algunas características que conviene tener en cuenta antes de entrar en el Evangelio mismo. Si bien los israelitas eran un pueblo muy nacionalista, en el sentido de amar su nación muy fuertemente, al punto que consideraban prójimos a los de su propio pueblo, y a los de otros pueblos ya no eran prójimos, ya no eran tenidos en cuenta. No estaban dentro de las obligaciones que tenían los israelitas con su propio pueblo, sino que eran considerados extranjeros, incluso impuros. Es decir, un pueblo que ya de por sí tiene esta raigambre. Pero parece que Nazaret era un lugar donde estaba más fuertemente acentuado esto del nacionalismo, ya que había dentro, se ve que de este pueblo, muchos de los que después se van a llamar los celotes, que eran quienes combatían en contra de Roma, haciendo todas unas revueltas en los distintos lugares, y por eso a esos que hacían este tipo de actividad los llamaban nazoreos, diciendo como que eran de Nazaret, con esas ideas. Esto es un poco oscuro el tema, no hay muchos datos, pero es importante tenerlo en cuenta. Justamente porque Jesús les va a decir a esta gente de su propio pueblo cómo Dios obró a través de los profetas, y especialmente le va a poner dos casos: el del profeta Elías por un lado y del profeta Eliseo por el otro. Elías, que va en tiempos de sequía, tiempos que hay una gran hambruna en todo el país, va a ir a anunciar todo lo de Dios a una mujer viuda de un país que no era Israel, sino que era Sidón. En Sarepta, una pequeña población, a esta mujer le anuncia el mensaje de Dios. Dice: habiendo tantas viudas en Israel, sin embargo el profeta se va a otro pueblo. Y lo mismo va a decir acerca del profeta Eliseo, que si bien había muchos leprosos en tiempos del profeta, va a curar solamente a uno que era sirio, que se llamaba Naamán. Entonces, ¿cómo es el obrar de Dios que no se limita al pueblo elegido, a Israel, sino que lo de Dios mira más ampliamente hacia todos los demás?
Y ahí es donde se irrita especialmente la gente de Nazaret. Es cuando Jesús le invita a abrir el corazón, ya no simplemente a los otros israelitas que vivían, sus prójimos, sino a todos los pueblos, porque Dios ha elegido el pueblo de Israel para que se bendigan todos los pueblos, así como le hace la bendición a Abraham cuando lo elige. Él le dice: te bendeciré y bendeciré a todos los que te bendigan y maldeciré a todos los que te maldigan. Tú serás una bendición, es para los pueblos. Entonces viene con este mensaje a su propio pueblo, y allí es donde la gente de su propio lugar se irritan de tal manera que lo sacan a Jesús de la sinagoga a los empujones. Su propio pueblo. Estamos hablando del comienzo de la vida pública de Jesús. Recién había empezado por elegir sus discípulos allí en la zona ribereña del mar de Galilea, en un lugar llamado Cafarnaún, y había empezado a hacer algunos signos, algunas enseñanzas, algunos gestos que llegaron a oídos de los de Nazaret. Y entonces querían que Jesús les expresara a ellos mismos qué venía a hacer, cómo eran sus enseñanzas, y querían ver también un signo. Lo que Jesús les dice es que hay que abrir el corazón a todos los hombres, ya no simplemente a los de Israel, sino a todos, así como los profetas. Es más, dice, ningún profeta ha sido bien recibido en su propia tierra. Por eso el mensaje que traen estos hombres no es un mensaje de ellos, sino que es un mensaje de Dios. Es más, muchas veces los profetas se resisten a dar el mensaje, sin embargo hay algo dentro de ellos que como que les quema, no tienen que anunciar aquello a lo que han sido llamados. De la misma manera, en la primera lectura de hoy se narra la experiencia del profeta Jeremías, donde ve cómo Dios le ha elegido y cómo le ha seducido y cómo de alguna manera le va llevando a anunciar al mundo esta noticia que es la buena noticia de Dios. Dice el profeta así: antes de formarte en el vientre materno, yo te conocía, dice Dios. Antes de que salieras del seno, yo te había consagrado, te había constituido profeta para las naciones. En cuanto a ti, cíñete la cintura, levántate y diles todo lo que yo te ordene. No te dejes intimidar por ellos, no sea que te intimide yo delante de ellos. Mira que yo hago de ti una plaza fuerte, una columna de hierro, una muralla de bronce frente a todo el país, frente a los reyes y a sus jefes, a los sacerdotes y al pueblo del país. Ellos combatirán contra ti, pero no te derrotarán, porque yo estoy contigo para liberarte. Entonces, el hombre de Dios que viene a anunciar el mensaje de Dios, muchas veces va a ser contradecido por su propia gente, apedreado, incluso hasta matado, porque los profetas traen un mensaje que les supera totalmente, es un mensaje de Dios, no de ellos. A esto viene Jesús a su propio pueblo, a abrirles el corazón para que miren un poco más allá de sus propias narices, para que miren cómo es el plan de Dios, de todos los pueblos, abrazar a todos los pueblos. Sin embargo, allí se encuentra con la cerrazón de sus hermanos, que le van a llevar hasta la montaña para tirarlo abajo de la montaña. Tirarlo desde la montaña para abajo, una cosa increíble, al propio Jesús en su propio pueblo. Este es el mensaje que muestra Jesús y cómo, sin embargo, dice el texto finalizando así: pasando en medio de ellos, continuó su camino.
Jesús tiene que seguir anunciando a los israelitas y a todos los hombres este mensaje, que es el mensaje de Dios a la humanidad. Que si lo podemos resumir en muy pocas palabras, está allí en la segunda lectura de hoy. Esa carta de San Pablo donde nos dice lo del amor. El amor es el tema más importante. Todo lo demás va a pasar, incluso la fe y la esperanza. El amor es eterno, no pasa más, porque Dios mismo es amor, como nos va a decir entonces San Juan en su primera carta. Yo quería pedir en esta celebración nos ayude el Señor a mirar a todos nuestros hermanos justamente como lo que son, como hermanos. Y cuando decimos a todos los hermanos, decimos a los de nuestra patria y a los de extranjeros. A todos aquellos, como dice la Constitución, que quieran venir a habitar el suelo nuestro, porque son nuestros hermanos, de distintas nacionalidades, como siempre ha sido la Argentina, un pueblo de corazón abierto para todos. Aunque en otros lugares, como aquí en Nazaret, la mirada sea totalmente distinta, un poco de considerar a los demás, especialmente a los extranjeros, como enemigos, como alguien a quien no hay que tratar de la misma manera que a sus propios hermanos. Por eso digo, el Evangelio ha venido a abrir nuestros corazones, que de esa manera le respondamos y miremos al mundo también como aquellos que de alguna manera son nuestros hermanos en todos los lugares, incluso aquí mismo en nuestra patria. Bueno, renovemos nuestra fe. Creo en Dios.